En el presente video vamos a comenzar a estudiar la historia del siglo XX. Y repasemos juntos, pensemos cuáles fueron esos sucesos que recordamos del siglo XX, un siglo que ha terminado hace pocos años. Pues seguramente ustedes van a coincidir conmigo en que la Primera Guerra Mundial, así como también luego la segunda, que también estudiaremos en próximos videos, ha sido el suceso histórico, si se quiere, por excelencia en la primera etapa de este siglo XX. Por eso los invito a que veamos qué pasaba los años previos al origen o cuáles fueron las causas, ¿sí? Causas que generaron el enfrentamiento entre las potencias más importantes del mundo en los principios del siglo XX. ¿Por qué principios? Porque esta Primera Guerra Mundial se va a desarrollar desde 1914 hasta el año 1918. Pero cuando nosotros investigamos las causas, cuando abrimos un libro de historia, decimos, bueno, vamos a ver por qué se ha originado este gran enfrentamiento que, como veremos, fue entre muchos países del mundo, generalmente no solemos encontrar una única causa, sino que vemos que la génesis, el origen de esta Primera Guerra Mundial, se debe a diferentes factores que influyeron. Pero vamos a ver entonces en detalle cuáles fueron las causas y pasemos ya a ver las siguientes imágenes. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo aquí? Como ustedes podrán descubrir, estamos hablando de Inglaterra, estamos viendo la bandera de Inglaterra y en este caso la de Alemania. ¿Qué pasaba con Alemania e Inglaterra a principios del siglo XX? Pues Alemania e Inglaterra estaban rivalizando por quién tenía la flota marítima más importante. Flota marítima. Entre una de las causas, si se quiere, que hizo propicia o que ayudó a que se genere esta rivalidad entre potencias mundiales, fue ni más ni menos que esta rivalidad o esta carrera armamentista que no hacía más que generar la bronca de algunos países para decir, bueno, yo soy mejor que vos en lo que respecta, por ejemplo, en este caso a lo marítimo, y vos no me podés ganar. Esta rivalidad, este versus entre potencias, hizo que en 1914 estallara, si se quiere, el conflicto o que fuera una de las causas, ¿sí? No es la causa principal, pero podemos agregar con toda certeza que la carrera armamentista fue una de las causas. Por otro lado, el imperialismo no cesaba, es decir, los países más importantes de Europa se estaban repartiendo, por ejemplo, África o el norte de Asia como una torta. Decían, esto me corresponde a mí, esto me corresponde a mí. Los invito a que vean el video del imperialismo para aquellos que no lo han visto porque les va a quedar muy en claro. Entonces, otra de las causas era el imperialismo, ¿sí? Las potencias que no hacían más que ocupar territorios para dominarlos, sobre todo económicamente. Entonces ya vamos dilucidando cómo también la Primera Guerra Mundial es una guerra con fines políticos o mejor dicho, económicos, ¿sí? A ver quién va a ganar más terreno, quién se va a quedar con más territorio dentro de Europa, como veremos más adelante. Muchas naciones entonces, como remarcábamos, buscaban independencia y otras querían seguir ganando territorio. Pero vayamos más a fondo para comprender esta rivalidad entre potencias. Los invito a que veamos qué pasaba en realidad. Porque ahora sí, vayamos a ver el mapa de Europa hacia 1890 aproximadamente. Europa, les cuento, y fijen su atención en el mapa, contaba con 6 potencias, ¿sí? Con 6, si se quiere, países importantes, que serían Alemania, vamos a marcar con otro color, el Imperio Austrohúngaro, Rusia, Francia, Gran Bretaña, es decir, el Reino Unido, e Italia. Estas eran las 6 potencias mundiales en Europa para fines, digamos, sí, para hacia 1890, los últimos y principios años del siglo XX, ¿sí? Ahora bien, por un lado,
Francia y Alemania se odiaban, sobre todo porque en 1871, y atentos con esto, Alemania le sacó en la guerra franco-prusiana el territorio de Alsacia-Lorena a Francia. Entonces, desde ese momento los franceses, es decir, Francia estaba versus Alemania, totalmente en contra. Se odiaban. Recordemos que también Inglaterra no quería saber nada con Alemania, como decíamos hace unos segundos, por esta rivalidad esta competencia en la flota marítima. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué va a pasar? Alemania, atenta a cualquier represalia que podían tomar los franceses, se va a aliar con Rusia y con el Imperio Austrohúngaro. Entonces, vamos a quedar así, si se quiere, para marcarlo de alguna manera, estas tres potencias van a ser amigas. Tenemos Alemania, entonces, Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Inglaterra, por el momento, se mantenía al margen. Decía, muchachos, yo no quiero tener nada que ver con todos estos líos. Pero sigamos aún más. ¿Por qué? Porque en 1890, y ahora sí vayamos a ver al próximo señor, este señor que vemos aquí es Guillermo II. Guillermo II. Guillermo II era el Kaiser de Alemania, el Kaiser, como le decían ellos, de Alemania, era quien tenía el poder en Alemania. Y en 1890 es el año en el que él se va a convertir en Kaiser y va a tomar el control de este país. ¿Y qué va a pasar? Va a comenzar, si se quiere, la guerra por quién va a controlar la zona de los Balcanes, una zona muy disputada. Cuando Guillermo II llega al poder, dice, voy a empezar tratando de ocupar el territorio de los Balcanes. ¿Y qué va a hacer Guillermo II? Va a apoyar al Imperio Austrohúngaro. Austria-Hungría, ¿sí? Y se va a aliar a Italia también. Los rusos, recordemos que los rusos eran amigos de Alemania, como habíamos marcado en el mapa. Los rusos se enojaron, entonces ¿qué dijeron? Vamos a aliarnos con Francia, y se aliaron finalmente con Francia en 1894. Entonces, Francia y Rusia en 1894 se hacen, si se quieren, amigos. Y recordemos entonces que Alemania y el Imperio Austrohúngaro, así como también Italia, se van a unir por otro lado. Ahora bien, producto de la rivalidad entre Alemania e Inglaterra en lo marítimo, los ingleses, recordemos, que estaban muy enojados con Alemania, muy en competencia con Alemania, ¿qué van a hacer? Se van a unir también a Francia y a Rusia. Los ingleses. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos dos bloques. ¿Cómo vamos a distinguir estos bloques? Estos dos bloques van a ser las alianzas propias que van a formarse, que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. Así, en 1907, Francia, Inglaterra y Rusia van a formar una alianza conocida como la Triple Entente, que era ni más ni menos que esta si se quiere, alianza entre estas tres potencias. Recordemos para que nos quede bien en claro, Francia, Rusia e Inglaterra. ¿Y a quiénes se va a poner la Triple Entente? Bueno, como nosotros sabemos, se van a oponer a estos señores de aquí, que van a formar lo que se llamó Triple Alianza. La Triple Alianza va a ser el otro bloque que se va a enfrentar a la Triple Entente, que estará formado, recordemos, por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Ahora bien, nosotros decíamos que en 1907 se va a formar la Triple Entente. Un año después, en 1908, el Imperio Austrohúngaro toma el control de la zona de Bosnia, un territorio de los Balcanes, ¿sí? Ahora bien, esto va a enojar a Rusia y la rivalidad va a hacer que, digamos, se empiezan a enfrentar cada vez más por la zona de los Balcanes. Entonces, conflicto en los Balcanes.
en los Balcanes. Pero ¿qué va a pasar? Como decíamos, Austria toma el control de Bosnia, es decir, toma el control de una zona de los Balcanes. Los rusos se enojan, la rivalidad aumenta. Inclusive, en 1912, el Imperio Austrohúngaro y Rusia se volvieron a pelear por los territorios de los Balcanes. O sea, la zona de los Balcanes era una zona sumamente disputada. Y ya nos posicionamos, ya los invito a que vayamos al año 1914. ¿Por qué 1914? Porque el 28 de junio de ese año va a ser asesinado este señor que vemos aquí. ¿Quién es este señor? Este señor es el archiduque del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando. Francisco Fernando. Francisco Fernando va a ser asesinado por un grupo terrorista serbio de forma totalmente cruenta. Es así con el asesinato del duque, del archiduque Francisco Fernando, como si se quiere va a generarse y va a estallar la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces, los historiadores consideran que el asesinato de mano de los serbios del archiduque del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, fue la causa definitiva para que estalle la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde va a estallar? En la zona de los Balcanes. Si bien, como vimos, hay una serie de factores que influyeron y una serie de rivalidades, como era esta competencia en la carrera armamentista, como era esta lucha por ganar el territorio, esta fuerte, si se quiere, idea imperialista y ansias de conquista de las potencias, será con el asesinato de Francisco Fernando como asistiremos al estallido de la Primera Guerra Mundial. Y los invito para que en el próximo video conozcamos de lleno cómo cómo se fue el desenlace, si se quiere, cómo se fueron enfrentando las potencias para conocer un poquito más sobre la Primera Guerra. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.